Para cerrar este conjunto de sistemas de la Ley 1178, tenemos al sistema de control gubernamental. ¿Ya? Y vamos a abordar este sistema de control gubernamental en la perspectiva de lo que señala la Ley 1178, ya que en este caso no hacemos referencia a una norma básica del sistema de control gubernamental, ya que hay un conjunto de disposiciones que están vinculados al ejercicio de la auditoría, al control interno y todo aquello. ¿Ya? No hay una norma básica de control gubernamental. En los aspectos generales, este señor se pregunta, ¿y cómo se hizo todo? ¿Cómo se realizó? ¿Cómo se ejecutó? ¿Cuánto de lo que dijimos, hicimos? ¿No? Hay que evaluar la gestión. Ahí entra el control gubernamental. ¿Ya? Ahí entra el control gubernamental. Viendo la Ley 1178, diríamos, el artículo 13 principalmente hace referencia a este sistema de control gubernamental. También el 14, el 15 son artículos que nos muestran este sistema. El concepto del sistema lo vemos en el artículo 13, el objetivo del sistema en el 13 y los subsistemas en el artículo 13. ¿Ya? Reitero, no hay una norma básica como en los otros casos, hay conjuntos de disposiciones. Con la misma lógica diríamos, ¿no? ¿Qué dice la Ley 1178 en el artículo 13 respecto de este sistema? El sistema de control gubernamental tiene como objetivo, tiene como propósito principal, diríamos, por favor, mejorar el cumplimiento de las finalidades de la Ley 1178. Así de simple, mejorar el cumplimiento de los fines de la Ley 1178. Eso lo digo de manera general, de manera específica diríamos, mejorar la eficiencia en la captación de los recursos públicos, porque eso está como finalidad en el artículo primero, mejorar la confiabilidad de la información sobre la administración de los recursos, ese es el inciso B del artículo primero, mejorar los procedimientos para que toda autoridad rinda cuentas y finalmente mejorar la capacidad administrativa. Ya sea para impedir, para identificar el manejo incorrecto de los recursos. Y en definitiva, es objetivo del sistema de control gubernamental evaluar los resultados de la gestión. ¿Cuánta importancia tiene este sistema de control gubernamental traducido en estos objetivos? Reitero, y creo que por la importancia es importante, es importante que podamos precisar algunos de estos objetivos. Es propósito del sistema de control gubernamental mejorar la eficiencia y la eficacia en el manejo de los recursos. Es importante mejorar la confiabilidad de la información. Es importante mejorar los procedimientos para que las autoridades, quienes son responsables del manejo de los recursos, puedan rendir cuentas. Es importante mejorar la capacidad administrativa. No menos importante es evaluar los resultados de la gestión. Yo diría este es fundamental, evaluar los resultados de la gestión. ¿Y cuáles son los subsistemas? En este caso hacemos referencia a un subsistema de control interno, a un segundo subsistema de control externo. Esos son los subsistemas del sistema de control gubernamental y eso es lo que voy a comenzar a explicar luego. En lo específico, si ustedes me permiten, viendo nuevamente el artículo 13 de la ley, ¿no? Decíamos hace un momento también, ¿no? El objetivo es la eficiencia en la captación de recursos, la confiabilidad de la información, los procedimientos para la rendición de cuentas y en definitiva para mejorar la capacidad administrativa. El sistema de control pues tiene al sistema de control interno y al sistema de control externo como subsistemas que hacen este sistema. Voy a explicar de manera rápida cuáles son estos subsistemas del control gubernamental. Ahí está el subsistema de control interno que se desagrega en lo que conocemos como control interno previo, antes de, o de que sus actos causen efecto, y control interno posterior. Vale decir que el subsistema de control interno tiene en su interior los procesos de control interno previo y control interno posterior.
¿Quiénes ejercen el control interno previo? Todos quienes trabajamos en la gestión pública. Todos en lo que hacemos tenemos que definir los elementos de control interno previo. Eso quiere decir que antes de ejecutar todos somos responsables de rayar la cancha, definir las condiciones del juego para que en función de aquello podamos ejecutar. Usted que me está mirando es responsable del ejercicio del control interno previo. Es como un partido de fútbol. Si vamos a jugar fútbol, no lo podríamos hacer si antes no están dadas las reglas de juego. Eso es control interno previo. ¿Y a quiénes los implica? A todos quienes vamos a jugar. En función de aquello está el control interno posterior. Pero previo, se aplica el control interno previo, dice, por todas las unidades de la entidad antes de la ejecución de las operaciones, y esto que es importante, o de que sus actos causen efecto. ¿Está bien? Control interno previo. Ustedes comprenderán que si en un partido de fútbol, pues las reglas están totalmente claritas, el partido se realiza en condiciones normales. El accionar en la gestión pública no tendría dificultades si el control interno previo, si las condiciones de juego estuviesen claramente establecidas. Tal vez ahí están nuestros mayores problemas, pero la responsabilidad de aquello es de todos nosotros, de todos quienes hacemos gestión pública. Entonces, todos estamos comprometidos con rayar la cancha, pero rayar la cancha bien. En el control interno posterior, quienes aparecen como responsables son los responsables superiores, responsables de áreas, responsables de unidades, de lo que les compete, ¿ya? De lo que les compete, del ámbito de su competencia. Y ahí está también, como control interno posterior, el rol importante de las unidades de auditoría interna, como instancias de retroalimentación, de asesoramiento a la gestión pública. Reitero, responsables del control interno posterior, los responsables superiores de las diferentes áreas de lo que les compete, pero fundamentalmente de auditoría interna. ¿Cuál es el propósito de la unidad de auditoría interna? Entre algunos de los aspectos. Evaluar la eficacia de los sistemas de administración y los instrumentos de control interno. Entonces, auditoría, ¿qué va a hacer? Va a evaluar todos esos sistemas que hemos descrito anteriormente, ¿no? Va a evaluar cuán eficaces son esos sistemas en el funcionamiento de la institución. Primer propósito, ¿no? Segundo, determinar la confiabilidad de los estados financieros. Y analizar, además, la eficiencia y eficacia de las operaciones. Fíjense, por favor, ahí estoy señalando los importantes, no los únicos, ¿ya? Determinar la confiabilidad de los estados financieros, para aquello pues realizarán auditorías financieras, analizarán cuán eficientes y eficaces somos en el desarrollo de las operaciones, ahí hablaremos de auditorías operativas. El rol de la auditoría interna pues es determinante. Y obviamente lo hará bajo los lineamientos que emite el órgano rector, que es la Contraloría, órgano rector del sistema de control gubernamental. En este caso es como que las unidades de auditoría interna son los brazos de la Contraloría, ¿ya? Son los brazos en la institución. Como si eso fuese poco, tenemos un subsistema de control externo, ¿ya? Control externo, que es por esencia posterior, ¿ya? Externo quiere decir de afuera de la institución, control externo posterior. Y ahí quienes asumen ese rol, yo diría principalmente en este orden, como lo estoy mostrando, son principalmente las unidades de auditoría interna del ente tutor. Eso quiere decir que si yo soy la Caja Nacional de Salud, el ente tutor es el Ministerio de Salud. Eso quiere decir que la unidad de auditoría interna del Ministerio de Salud puede ejercer el control externo posterior en la Caja Nacional de Salud. ¿Está bien? La unidad de auditoría interna del ente tutor. ¿Y por qué es importante y mejor que lo ejerza? Porque esa unidad de auditoría conoce más y mejor el funcionamiento de todo el sector. Además, asume este rol la Contraloría General del Estado. Que además, debo decir, ejerce una función importante que se lo asigna la Constitución Política del Estado, la supervisión, ¿ya? La supervisión.
Es importante decir también que este control posterior utiliza como instrumento la auditoría y a través de aquello los distintos tipos de auditoría que conocemos, ¿no? Auditoría financiera, cuando queremos ver de manera objetiva la confiabilidad de los estados financieros. La auditoría especial, cuando queremos evaluar el cumplimiento de la normativa. O la auditoría operativa, cuando queremos evaluar de manera objetiva niveles de eficiencia y eficacia en el cumplimiento de nuestro propósito misional, ¿no? Vital la auditoría, ¿no? Vital la auditoría. Ahí está la financiera, la especial, la operativa, que es lo que estaba señalando hace un momento. Entonces, resumen diríamos, ¿no? Aquí estamos mostrando en un solo mapa los subsistemas, ¿ya? De control interno, su mismo nombre lo dice, al interior de la institución. Ese es previo y posterior. El previo se refiere al rayado de cancha para que en función de aquello podamos jugar. Y con el posterior evaluaremos el juego como tal. Y ahí tenemos instancias responsables, a los responsables superiores y tenemos a las unidades de auditoría. Pero además tenemos el control externo, que es eminentemente posterior. ¿Ya? Con la ley 1178 ese control externo es posterior. Antes de la ley 1178, con la implementación allá en 1928 de la misión Kemmerer, ese control externo además era previo. Esa es una historia aparte. Ahora con la ley es eminentemente posterior. Y ahí tenemos como responsables, yo diría fundamentalmente, a la unidad de auditoría interna del ente tutor. Pero también está la Contraloría, que además ejerce la función de supervisión, ¿ya? Y como instrumento tenemos a la auditoría y a los diferentes tipos de auditoría. El lineamiento en esta materia, pues como no podía ser de otra manera, le corresponde al órgano rector, a la Contraloría General del Estado, ¿no? Ya para cerrar este sistema y en definitiva cerrar esta perspectiva sistémica de los sistemas de la ley 1178, podemos decir lo siguiente. Por favor, estoy recuperando la diapositiva anterior, ¿no? Ya con la contabilidad hemos generado estados financieros. ¿Qué hacemos ahora? Fíjense en el gráfico. ¿Ya? Fíjense, hay una llave que está abarcando la microgestión. Quiere decir que tenemos que evaluar la microgestión. ¿Ya? Tiene que ser sujeto de control gubernamental la microgestión. Pero no solamente la microgestión, y esto es lo importante que hay que recuperar, ¿ya? También la macrogestión. Y no debería decir también, de ahí deberíamos partir, ¿no? Eso quiere decir que con el control gubernamental llegamos al ámbito de la microgestión, al ámbito institucional, sí, pero también a la macrogestión. Eso quiere decir que se puede ejercer el control gubernamental a los planes de desarrollo, a los planes sectoriales, a los planes territoriales, a las políticas públicas que se han generado en estos planes, sí. Esto principalmente se señala en el artículo 9 de la ley 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado. Estamos recuperando el verdadero rol del control gubernamental, que pasa de un énfasis más de microgestión a un énfasis más de macrogestión. Y ahí está el control gubernamental, y sobre aquello también está la supervisión, ¿ya? Ahí está el sistema de control gubernamental. Reitero, el sistema de control gubernamental va a permitir evaluar la gestión, los resultados de la gestión en el ámbito de lo que es la microgestión y la macrogestión. Ahí se convierte en un instrumento de aporte, de contribución a la mejora de la gestión pública. Así, de esta manera, cerramos esta perspectiva de sistemas ya con lo que es el sistema de control gubernamental. Ahora, las acciones u omisiones que se deriven de todo este proceso pueden dar lugar a responsabilidades. No se lo pierdan, eso es lo que viene a continuación. Muchas gracias. Cerramos el sistema de control gubernamental, reitero, desde una perspectiva genérica de abordaje a este sistema. Muchas gracias.